Hay una palabra que llevo meses escuchando en los podcasts que escucho. La primera vez que lo escuché fue de Naval Ravikant, pero siempre en inglés. Agency, tener agencia. Y desde entonces, esta palabra no para de aparecer cada vez que alguien habla de las habilidades que necesitamos en esta era de la IA. En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir qué significa esto de tener agencia y por qué creo que es una de las cosas más importantes que tú puedes empezar a trabajar hoy si tú quieres crecer profesionalmente, personalmente y como emprendedor. Ayer estuve facilitando mi 11º taller en colaboración con Kaiser del Planeta Financiero. Para quienes no saben, yo tengo este taller con Kaiser para poder ayudar a las personas de pasar de ahorrar a invertir. Él sí se dedica full a educación financiera y yo me dedico más al tema de procesos, de emprendimiento, de agilidad, ya ustedes saben. En este taller que hacemos en colaboración juntos hemos educado a más de 300 personas. Pero si yo cuento la cantidad de personas que han pasado por mis salones de clase, probablemente son como 1.500 a 2.000 personas si cuento todos los corporativos. El taller de ayer fue brutal, como todo lo que hemos hecho. El señor Raúl vino con su hija a aprender a invertir juntos. Silce invitó a su prima para que fueran también juntas. Y eso de ver a familia y amigos también, porque había un par de amigos, tomar más responsabilidad de su plata y tomar más control de su retiro, a mí me parece increíble. Como siempre decimos, para hacer plata hay que hablar de plata. Pero mientras mi compañero en ese taller, Kaiser, estaba dando la parte de su charla, me entran 2 mensajes como a las 10:10 y otro a las 10:20. El taller empezaba a las 10 de la mañana. Y los 2 mensajes decían básicamente lo mismo. Que no sabían cómo entrar a la videollamada, que no habían tenido información sobre el taller. Pero lo que más me impresionó no fueron los mensajes tardíos per se, sino que por primera vez me pidieron una devolución por algo como esto. Yo revisé 1.500 veces los correos que yo suelo enviar. También si los había invitado por Google Calendar. Y los correos estaban ahí porque si 13 de las 15 personas se presentaron, algo yo tuve que haber hecho bien. La parte más interesante que luego también estaba Sara, que la noche anterior, antes del taller, me dice que también estaba medio perdida y que ni siquiera se acordaba, pero le saltó la notificación de que mañana era el taller. Ella me escribió a las 10:15 de la noche anterior, me dice: Alex, no sé cómo entrar a la videollamada. En la madrugada, cuando yo me despierto al día siguiente, le recordé las instrucciones y se las volví a enviar sin problema. Ella en el taller me dice: wow, Alex, yo pensé que no me ibas a responder y jamás pensé que me ibas a responder a las 5 de la mañana. A mí me parece súper interesante y curioso que personas con la misma situación actuaron completamente diferente. Y ahí me quedé yo pensando, ¿qué es lo que hace que una persona actúe y las otras no y solamente se quejen o busquen culpables? ¿Qué es eso que hace que alguien tome acción y que la otra espere? ¿Qué es eso que tuvo Sara que las demás no tuvieron? Y como este cuento se trata de agencia, yo creo que la respuesta es la agencia, tener agencia. ¿Qué significa esto de la agencia? En psicología viene el concepto de human agency, que se refiere a la capacidad de la persona que pueda tomar decisiones y que con estas decisiones pueda actuar de manera intencional para influir en lo que quiere para ella en su vida. No es solamente hacer cosas, sino entender que cada decisión y cada acción que tú tomas tiene un efecto real en el resultado que tú vas a tener enfrente. La persona con agencia no niega que pueden haber factores externos que puedan influir. Esa persona los ve, los reconoce, pero no deja que ese sea el cuento completo. Siempre busca lo mejor desde donde sea que esté. Ahora, lo curioso es que en el español latinoamericano, si tú hablas de agencia, casi siempre nos referimos como a una agencia de viaje o una agencia de marketing, como que alguna entidad. Y por eso es que yo decidí que el cuento dominguero de hoy fuera introducir esta palabra, porque yo creo que en esta era realmente necesitamos tener mucho más agencia. A la hora de poder introducir esta palabra en nuestro vocabulario, podemos mejorar nuestros skills. Y esta palabra no solamente la escuché de Naval Ravikant. Podcast tras podcast que escuchaba, la sigo escuchando con todas las personas que están creando estas cosas de IA y todas las compañías importantes del mundo. Pero la primera vez que alguien me la mencionó en español fue Felipe Chandi en esa entrevista que le hice, que por cierto está en YouTube también. Todo el mundo dice que si tú quieres ser un buen profesional o un buen emprendedor competitivo, tienes que tener agencia. Y lo que quieren decir con tener agencia muy dentro es simplemente empieza a construir con lo que tengas enfrente. No esperes permiso de nadie. Resuelve con lo que tienes. Deja de estar buscando culpables o la quinta pata al gato. Para de quejarte y deja de esperar el momento perfecto y toma más responsabilidad y accountability. Esta semana también publiqué el cuento de Sophie, ese podcast de la cocina de Sophie, que la verdad es que me encantó porque mucha gente le dio amor a Sophie.
una de las empresarias que tiene 26 años en esta industria en Panamá. Y hay un clip particular que yo subí de Sophie que decía que ella empezó a trabajar desde que tenía 8 años. La verdad es que el episodio tuvo una respuesta brutal y la conversación con Sophie la disfruté. Aunque la mayoría de los comentarios fueron súper positivos y de mucho amor, ustedes saben que siempre hay un troll. 2 comentarios llegaron criticando a Sophie que decían que era porque ella tuvo plata. Y otro en la misma línea decía: pero tenías dinero, qué rico es ser rico. El segundo comentario decía que con plata todo es más fácil. Y yo le respondí: brother, el que puede, puede. Porque hay mucha gente con mucha plata que igual no hace nada productivo. Y yo dije: man, pónganse a escuchar el episodio que probablemente aprenden algo nuevo, así como yo lo aprendí. Hey, teniendo plata, no teniendo plata, hay gente que nunca trabajaría desde sus 8 años. Algo que Sophie mencionó en su episodio es que el papá la apoyaba. Pero si escuchamos muy bien el episodio, el papá la apoyaba porque a ella ya se le prendía esa chispita de hacer cosas. Él veía que ella estaba trabajando en algo y entonces le ofrecía esa ayuda. Y no siempre la ayuda fue necesariamente de plata. Definitivamente que tener plata y tener recursos ayuda. Si yo también la tuviera, yo la aprovecharía. Es verdad, no todo el mundo tiene los mismos recursos, pero ya sabemos, man, no todo el mundo está dispuesto a sacrificar todo lo que hay que hacer para poder llegar ahí, incluso teniendo plata. Y miren, para quienes están viendo este video es porque, como siempre digo, ustedes tienen un dispositivo móvil con internet y con eso pueden hacer un montón de cosas. Solo con eso tienes un montón de herramientas para poder aprender y crear, construir, tener más agencia. Si tú tuvieras toda la plata del mundo y no tuvieras agencia, tampoco empezarías a construir nada. Así que la pregunta no es cuántos recursos tienes, sino qué vas a hacer con los que tienes. ¿Por qué a nosotros en general nos falta agencia? Porque hay personas que la tienen y otras que no tanto. Honestamente yo creo que no hay una sola respuesta, pero yo creo que hay muchas cosas como estas que influyen. El entorno, la educación que tuvimos, como dicen los gringos, it takes a village to raise a kid. Requiere de todo un pueblo para poder criar a alguien. No todos crecimos en el mismo ambiente y eso definitivamente importa. Pero eso no lo explica todo. Eso no explica a la gente que tuvo muy poco o menos que el otro, que igual la está rompiendo. Pero la está rompiendo porque tiene agencia y no está esperando que las cosas pasen, sino hace que su vida suceda. También pasa que depende mucho de la mentalidad con la que interpretamos las cosas que nos suceden. Cuando algo no sale bien, tú eres de lo que empieza a buscar culpables o lo que te empieza a cuestionar por qué esto salió así. Lo que empieza a pensar, ¿qué yo pude haber hecho diferente? Porque ahí eso dice muchísimo. También pasa por el miedo a equivocarse. Muchas personas tienen miedo de actuar porque no quieren quedar mal o no quieren admitir que fueron ellos los que tuvieron ese error. Pero tener agencia no significa actuar cuando tienes todo perfecto y sabes exactamente cómo van a pasar las cosas. Cuando tienes garantía de que todo lo vas a tener perfecto. Es actuar a pesar de que tú no sepas predecir ni puedas predecir qué es lo que va a suceder después. Ese error es parte del proceso, no es el final del camino. También pasa porque esperamos que alguien más lo resuelva, ya sea el gobierno, el jefe, la pareja, un comercio que te tenga que devolver tu dinero, tus papás, que si cuando tengas más plata, que si que te caiga del cielo. Pasa cuando esperamos que alguien de afuera venga y resuelva nuestra situación. Y mientras esperamos, el tiempo pasa y no te das cuenta que nadie va a venir a salvarte. Eso no es pesimismo, es realidad. Así es la vida. No te muevas tú y no hagas tú algo para ver. Mientras más rápido lo aceptes, te vas a empezar a liberar y vas a empezar a construir más agencia. Y quizás simplemente es porque nunca nos enseñaron que existía una palabra como esta. A mí nadie me lo enseñó. Yo fui aprendiendo, observando, escuchando. Les dije que, literal, empecé a escuchar en muchos podcasts. Entonces me quedo curiosa, investigo, pero mientras pasa la vida, me caigo, me levanto y sigo construyendo con lo que hay. Yo no soy quien para decirte cómo tú tienes que vivir tu vida, pero sí estoy aquí para compartirte un poquito más de las cosas que yo voy aprendiendo y regalarte un poquito más de mi perspectiva. Porque yo soy de las que piensa que si yo aprendo algo cool, algo útil, algo que me sirve, algo que me ha mejorado la vida, quizás pueda mejorar la tuya. Y si yo puedo dejar este mundo o dejar a alguien con algo un poquitito más útil de lo que había antes, pues por eso aquí estoy. ¿Qué son consejos prácticos que tú pudieras adoptar para empezar a tener mucho más agencia y tener más control de tu progreso profesional, personal, laboral y como empresario emprendedor? Revisa lo que está en tu control antes de buscar culpables por fuera. ¿Qué eran cosas que eran tu responsabilidad, que tú tenías que leer o tenías que estar más pendiente? Que son cosas que solamente tú puedes hacer. Cuando algo no te salga como tú esperabas, trata de ver qué pudiste haber hecho diferente y cómo lo vas a hacer diferente la próxima vez. ¿Qué es lo que realmente depende de ti?
Como en el caso de Sara, que fue completamente opuesta a las otras dos personas, ella se dio cuenta de la noche y me escribió en ese momento. No me escribió cuando ya la vaina había empezado. Casi siempre hay algo que depende de ti, aunque sea pequeñito. La clásica. Empieza con lo que tengas hoy. No esperes el momento perfecto, ni los recursos perfectos, ni la guía, ni la compañía perfecta. Haz lo que tú tengas que hacer con lo que ya tienes. La agencia no empieza cuando tú tienes todo listo, resuelto. Empieza cuando tú decides moverte con lo que tienes ahorita mismo. Cambia ese no puedo porque, es que él tuvo, es que ella tuvo. Cambia eso por cómo puedo hacer yo algo con las cosas que ya tengo. Solamente esa pregunta va a hacer que tú cambies un switch mental de cómo tú ves los obstáculos. Deja de ser la víctima y pregúntate cómo puedes tomar acción. Y recuerda que tú eres una marca personal. Lo que sea que tú publiques, por más que tú te quieras expresar ante el mundo, dice más de ti que de la persona que tú estás criticando o escribiendo. Ponte a pensar cada vez que tú vas a publicar un comentario en el perfil de alguien más, si eso no construye, mejor no lo pongas. Pregúntate, ¿por qué estoy perdiendo este tiempo, este segundo de mi vida, mientras yo pudiera estar haciendo algo más productivo? Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que ahora que tú sabes qué significa la palabra agencia, ten más de ella. Practícala, ponla en tu vocabulario, háblale a la gente sobre esto. Si tú quieres algo diferente para ti, ya sea personal, profesionalmente, en negocios, como emprendedor, si tú quieres mejores oportunidades, tú no te puedes quedar solamente lamentándote. Ten más ownership, accountability, responsabilidad. Aduéñate de tu situación para que tú puedas construir y accionar y hacer lo tuyo eventualmente. Eso, esa actitud, eso de tener agencia no te lo va a regalar nadie. Te lo vas a ganar sobre el tiempo, con lo que haces en tu día a día, y esa habilidad de resiliencia y de adaptarte, de construir, nadie te la va a quitar. No te quedes paralizado criticando pensando que si el otro tiene y tú no tienes. Construye de lo que sabes, con lo que tienes ahorita mismo, con lo que tengas cerca. Pero hoy, tomar responsabilidad de tus propios actos, eso es tener agencia. Cuéntame en los comentarios si ya tú sabías qué significaba esta palabra. ¿Te consideras una persona que tú tienes agencia o esto es algo que tú tienes que cultivar? ¿Qué son otras habilidades que tú crees que necesitas desarrollar en esta era? ¿O qué son esas cosas que tú estás viviendo que quizás me pueden aportar en mi próximo cuento dominguero cafetero? Al final del día, estos cuentos son para esto, para seguir creciendo. Cuéntame en los comentarios que te leo.